Este es nuestro podcast, Desafíos en un Mundo Cambiante. Quédate hasta el final y descubre principios que cambiarán tu vida y la de tu familia. Bienvenidos. La familia enfrenta grandes desafíos respecto a la tecnología. En muchas ocasiones puede ser de gran ayuda, pero en otras puede convertirse en algo muy negativo. El desafío que tú y tu familia enfrentan es saber cómo sacarle el máximo provecho a la tecnología sin dejar que ésta te desvíe de los caminos correctos. Vamos a platicar sobre este tema con dos amigos, ambos padres y personas que les gusta estar al día con las cosas de tecnología. Nos acompaña Francisco Cáceres y Luis David Martí. Un saludo, Fran. ¿Qué tal? Gracias por la oportunidad de abordar un tema tan actual como es la tecnología y veamos también qué es lo que la Biblia nos puede enseñar acerca de esto. Hola Fran, hola Felipe, qué bueno poder estar juntos de nuevo, un año más, tiempo en familia y estos temas que definitivamente desafían nuestras vidas. Y queremos de alguna manera compartir juntos también lo que la palabra nos enseña y algunas cosas prácticas que podemos hacer para también poder usar la tecnología de forma sabia. Respecto a la tecnología y a la familia, yo tengo muchas preguntas y seguramente los que escuchan también tendrán algunas preguntas. Quiero introducir esta conversación con esta pregunta. ¿Qué es tecnología? ¿Se considera algo bueno o algo malo? Considero que lo primero es tratar de poner esta pregunta en contexto. Porque tecnología puede ser conocimientos, procedimientos, recursos que nos permitan hacer de una mejor forma algo que necesitemos resolver en cualquier área de la vida, no solo en las ciencias, sino en la vida cotidiana. Pero creo que el término tecnología actualmente tiene muchísimo más que ver con esos dispositivos, con los celulares, con las computadoras, cosas que son de un uso cotidiano, diario, que no estamos refiriéndonos tanto a hablar de temas tecnológicos que puedan afectar a la familia como en una fábrica, alguna maquinaria, sino no estamos hablando de lo más cercano que todos en los hogares actualmente tienen. Así que creo que por ahí es donde enfocamos el término tecnología actualmente. Creo que, como decía Fran, ¿verdad? La tecnología creo que podemos medirla en muchos ámbitos, porque si nos ponemos a ver en nuestra casa, ¿verdad? Y a usted que nos está escuchando en este momento, usted puede encontrar diferentes aparatos, diferentes cosas que usted utiliza el día a día que le hacen más fácil algunos procedimientos que usted tiene en su casa. Ahora, si se considera como bueno o malo, ¿cómo definir este tema? Realmente la tecnología ha existido desde hace muchos años, ¿verdad? En nuestras vidas, en nuestras familias. Nos ha ido permitiendo, ¿verdad?, desarrollar. El mundo ha podido llegar a ser lo que es ahora gracias a la tecnología, el invento de muchas cosas, que al final, ¿verdad?, personalmente creo que todos esos inventos vienen dados también por la sabiduría que Dios ha puesto de alguna forma en las personas. Pero yo creo que el si es bueno o es malo, realmente tenemos que definirlo en base a qué tanto nosotros le estamos dando el espacio a la tecnología en nuestra vida, al punto de que ésta pueda llegar o no a quitar el lugar que a Dios le corresponde. Y en esa línea creo que lo resumo en pensar, ¿es buena o mala la tecnología? Depende entonces del uso que le demos. Porque el uso va a determinar entonces si es algo para lo que nosotros podemos usar y bendecir a alguien o a nuestra familia en este contexto de tiempo en familia, o es algo que su uso está afectándonos a nosotros personalmente, afectando a otros. Entonces, la parte del uso creo que es la línea donde podríamos pensar qué tan mala o qué tan buena es. Me gusta algo que decía Frank, que la tecnología te ayuda a resolver cosas de la familia, ayuda a facilitar un poco las cosas del hogar. Y esas tecnologías de las que hacemos uso diario, creo yo, de repente y podemos correr un peligro que se llama adicción, que esto me lleva a la segunda pregunta. ¿Por qué la tecnología se vuelve tan adictiva y cómo puedo reconocer si yo ya soy adicto a algunas tecnologías que están en la casa? Bueno, mi respuesta primera es la siguiente. El hecho de que algo pueda volverse tan adictivo, y en este caso la tecnología, es en primer lugar porque somos seres caídos, somos seres en pecado. Esto significa que todo aquello que, ¿verdad?, trae placer a nuestra vida, todo aquello que de alguna manera nos hace, ¿verdad?, disfrutar los placeres de este mundo, definitivamente se vuelve en una adicción.
aquí estamos hablando de un elemento tan importante y tan esencial en este tiempo, en muchos casos, como es la tecnología. Entonces, pero realmente nosotros podemos llegar a ser adictos, ¿verdad?, a la tecnología y a otras situaciones. Yo creo que sí, y especialmente porque las adicciones vienen dadas por aquello que le va quitando el lugar a Dios, ¿verdad?, en nuestras vidas. Y cuando, por ejemplo, vamos a poner ya un ejemplo muy práctico, como es el celular, por ejemplo. ¿Qué tanto el celular abarca parte de mi día a día? Ahora muchos de los dispositivos tienen, ¿verdad? A uno le dan casi como un resumen de cuánto ha sido el tiempo que usted ha pasado conectado en su celular. Si usted puede ver eso, usted va a comparar con el tiempo que usted dedica, por ejemplo, a las disciplinas espirituales como la oración, ¿verdad?, el tiempo de devocional, ¿verdad?, el ayuno, el congregarnos. Usted puede descubrir que mucho del tiempo que usted dedica a ese aparato, ¿verdad?, el celular, es muchísimo más que el tiempo que realmente deberíamos estar nosotros utilizando para el tiempo con Dios. Entonces, en ese sentido, las adicciones deben ser tomadas con pinzas, ¿verdad? Porque muchas veces ni siquiera nos damos cuenta de que hay algo en nuestra vida que está tomando el lugar del Señor, porque se ha vuelto tan parte de nosotros que al final lo sentimos como no está mal, pero en realidad lo que nos va a regir a nosotros es la palabra de Dios. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esto? ¿Realmente nos habla de la adicción de alguna manera? ¿O cómo debemos interpretarla? ¿Verdad? ¿Qué debemos nosotros tomar de la palabra para ir dando pasos firmes en cuanto a realmente reconocer si hay una adicción en nuestra vida? Yo solo quiero complementar lo que Luis David ya dijo, porque realmente hablar de una adicción es hablar con la amplitud de cualquier cosa en la vida que pueda empezar a desenfocarnos completamente tanto de nuestro Dios de manera específica y de manera directa, hablando de principios bíblicos, como de cosas buenas, cosas positivas, cosas esperadas también para un discípulo de Jesucristo, que vienen en relación con su familia, con sus deberes, con responsabilidades y otras cosas más. Entonces el tema adicción cae como cualquier otra cosa en esa categoría de puede llegar a convertirse en eso. Y hay maneras de saberlo. Una es la que ya Luis David decía, ¿verdad? El tema de cómo el tiempo con Dios es algo que yo estoy dejando a un lado por el uso de la tecnología. Pero hay otras cosas importantes que observar y para eso creo que los ojos de otras personas a nuestro alrededor nos ayudan un montón porque a veces podemos estar tan enfocados y creyendo que estamos haciendo cosas productivas por medio de la tecnología que el que una esposa, un hijo, una madre, un padre, algún familiar, alguien muy cercano, un amigo nos alerte y nos diga, mira, yo considero que el tiempo que estás pasando ahí es demasiado, o aún nos cuestione por qué tenés que pasar tanto tiempo en eso. Creo que son esas preguntas que empiezan a detonar en una reflexión, porque depende de cómo nosotros contestemos, ya ahí podemos ir mostrando qué tan adictos somos, ¿verdad? Si vamos a salir a defender el celular, a defender las redes sociales y que esto es mío y no te metas y todo eso, ahí creo que ya estamos empezando a mostrar que hay algo que la tecnología está llenando que debería de ser llenado con algo diferente. Y creo que el punto de la adicción, cualquiera que sea, siempre va a ser cómo llenamos con algo que no es Dios, que no es su palabra, que no es el Espíritu Santo, algunas necesidades que nosotros tenemos. Entonces, para mí reconocer esa adicción tiene mucho que ver con llegar a estar conscientes por medio ya sea de una autorreflexión o de alguien más que nos ayude a observar ese comportamiento. Y bueno, en esa autorreflexión creo que ahora, como decía Luis David, poder ver cuánto tiempo yo uso o cuánto tiempo puedo dejar de usarlo, que para mí siempre ha sido una de las mediciones más grandes en cuanto a adicciones, cuánto tiempo puedo alejarme de. Entonces, al observar una congregación hoy en día, ves que solo empieza la predicación y todos buscan el celular, y quizás lo estoy generalizando, porque hay muchos que sí usan la Biblia, pero una gran mayoría se le activa su chip de tomar el celular para ver qué me he perdido en el tiempo de las alabanzas, qué me he perdido en lo que estábamos orando porque necesito contestar un mensaje, no puedo dejar de refrescar una red social, etc. Entonces,
ahí puedo empezar a darme cuenta de qué estoy llenando yo, mi vida, mi enfoque, todos mis intereses, si es en relación a algo productivo o solo estoy llenándolo con varias distracciones que la tecnología me puede brindar. Sí, yo quiero añadir algo con el ejemplo que puso Fran, porque a mí me pasó. De repente yo estoy en el celular respondiendo mensajes de trabajo. El tiempo se pasa rápido, ¿verdad? Uno no siente que esté pasando mucho tiempo en el celular, pero de repente viene tu esposa y te dice, mira, yo creo que ya pasaste suficiente tiempo en el teléfono, ¿verdad? Ya pasaron horas y tú seguís ahí. Y claro, yo salgo a defender, no, es que es el trabajo, mi amor, tengo que contestar, tengo que estar al día, ¿verdad? Y yo tratando de justificar todas esas horas, pero al final viene esa evaluación externa de alguien que te dice, hey, préstale atención, estás dedicando mucho tiempo a un celular, a una tablet, a una laptop. Pero también con lo que están comentando ambos, me llama la atención porque en la Biblia algo que le quita el lugar a Dios tiene un nombre y es un ídolo. Entonces, ¿esto quiere decir que la tecnología se puede convertir en un ídolo? Para mí, claro que sí. Ese y como cualquier otro de esos temas que podríamos abordar de lo que nos desenfoca y nos quita la mirada de nuestro Señor, sí llega a convertirse en un ídolo porque empezamos a buscarlo, a desearlo, a anhelarlo, a procurarlo. Queremos estar más tiempo haciendo X cosa en lugar de nuestro Dios o de la obediencia a muchas de las cosas que Dios ha dejado. En este caso, siempre resuena cuando Jesucristo hacía referencia al Antiguo Testamento en Mateo 22, cuando él decía, bueno, el primer mandamiento, el más grande, es amarás al Señor, pues por sobre todo, ¿verdad? Con todo tu corazón, todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y parece ambiguo, siempre ha parecido ambiguo eso, pero ¿qué es eso? Pues poniéndolo en un tema bien práctico como el que abordamos ahorita es qué tanto yo realmente estoy priorizando, que mis recursos, que mi dinero, que mi tiempo, que todo lo que yo tengo, que todo lo que yo hago tenga que ver con la tecnología, dejando a un lado la familia, dejando a un lado el servicio, congregarme en la iglesia, prestar atención a la palabra del Señor, poder tener tiempos devocionales, orar, entablar conversaciones espirituales con otros, tener algo que enriquezca mi vida y no solo que dependa de lo que la tecnología me pueda dar. Entonces eso definitivamente está alertándome que hay un ídolo ahí, porque yo lo que busco es nada más obtener lo que la tecnología me da y no lo que el Señor tiene para ofrecerme directamente por medio de su palabra y también por medio de otros, porque estamos en comunidad, tanto en familia, en iglesia, para que entre todos podamos también glorificar al Señor juntos. Recordemos que la idolatría está en el corazón del ser humano, ¿verdad? Se me venía a la mente la historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Cuando salen de Egipto, ¿verdad? Y de repente llegan a un lugar y entonces Moisés, ¿verdad? Es llamado por Dios para ir al monte donde se le van a revelar los mandamientos. Y él va y pasa muchos días ahí, ¿verdad? Delante de la presencia de Dios. Mientras tanto, el pueblo estaba ahí esperándolo y se desesperaron y dijeron, bueno, Moisés ya nunca regresó, ¿verdad? Y entonces comenzaron a tratar de motivar, incentivar a Aarón, ¿verdad? De que él tomara el liderato y empezaron a recoger entre ellos, ¿verdad? El oro que tenían. Y dice la Biblia que hicieron un becerro de oro y comenzaron a adorarlo. Y realmente es esa lucha interna que el hombre va a tener constantemente en su vida. Y esa lucha espiritual definitivamente del enemigo, de Satanás, tratando de llenar aquellas áreas de nosotros que se encuentran en esa, muchas veces sentimos que puede ser soledad o que no estamos llenos o ese placer mismo va a buscar ser llenado de esa forma. Y Satanás va a buscar y encontrar cuáles son esos flancos débiles que tenemos en nosotros para mostrarnos y decirnos, mira, aquí está esto. Y como hemos venido hablando desde el principio, aunque el enfoque es la tecnología, pero ahí vienen también el abuso de otro tipo de sustancias, ¿verdad? Como las drogas, ¿verdad? Del alcohol, otro tipo de también de adicciones que nosotros, ¿verdad? Podemos exponernos. Y es interesante porque probablemente al escuchar, ¿verdad? Esta conversación usted puede estar pensando, bueno, ¿y entonces qué hago, verdad? Por ejemplo, yo tengo una adicción o siento que paso mucho tiempo en las redes sociales y usted puede ser movido y decir, bueno, voy a desinstalar entonces la aplicación que tengo que me quita mucho tiempo, ¿verdad? Por estar ahí pasando constantemente, viendo historias, perdiendo el tiempo quizás.
Pero yo le digo algo, pongámonos a pensar, ¿realmente esa es la decisión que le va a llevar a usted a poder realmente enfrentar esta situación? ¿O es solamente algo que lo está moviendo al escuchar probablemente este podcast? Porque yo no creería que necesariamente esa es la solución, porque el problema está en mi corazón. Yo puedo quitar una aplicación de mi celular, pero si yo no he resuelto internamente, ¿verdad?, lo que hay en mi corazón y lo que me mueve realmente a buscar dedicar tanto tiempo al entretenimiento o tanto tiempo a estar aislado o a tanto tiempo a elementos del placer que entran a través de mis ojos, entonces por más que yo quite una aplicación de mi celular, va a llegar un momento en que esa adicción o esa tentación va a venir por otro lado. Entonces debemos ir internamente al corazón y resolver primero lo que hay ahí para luego realmente poder enfrentar el tema de las adicciones. Lo único que yo quisiera agregar con eso que Luis David acaba de mencionar es que sí hay momentos en los que actuar de forma radical va a tener que tomar lugar. Porque sí, en efecto, hay una cuestión de corazón detrás de todo eso que tiene que ver con lo que yo delante del Señor voy a rendir, con lo que yo delante del Señor voy a ponerme a cuentas para saber qué es lo que yo estoy priorizando y qué ha tomado el lugar de Él en mi vida. Pero sí van a haber ciertos momentos en que la tecnología me puede haber llevado a algo que es directamente desagradable a los ojos de Él y que en ese momento, con ese convencimiento, entonces quitarlo, desinstalarlo, bloquearlo, va a ser algo que sí se tiene que hacer, ¿verdad? Pero nuevamente, Luis David da en el blanco al decir hay algo más profundo que revisar antes de simplemente creer que con desinstalar o quitar algo ya se corrigió todo. Pero hay momentos en que ser radicales va a ser necesario para que mi vida espiritual y yo como discípulo pueda progresar en medio de algo que puede que ya haya caído. Y cabal, algo que decía Frank, ¿verdad?, que me llamó la atención es el convencimiento. ¿Cómo llegamos nosotros a ese convencimiento de parte de Dios? Por medio de su Espíritu Santo, obviamente, de entender y decir, no, esto que está pasando en mi vida necesita una decisión radical. O sea, no puedo continuar de esta manera. Necesito hacer cambios, ¿verdad?, específicos en esta parte de mi vida o este elemento específico tecnológico que está quitándome mucho tiempo. Entonces, eso está súper, súper bueno. Decisiones radicales. Yo sé que ambos, como padres que son, ¿verdad?, también como cabezas de hogar, han tenido que tomar decisiones respecto a la tecnología. Así que aprovechemos la experiencia que Dios les ha permitido en casa, ¿verdad?, para hacer estas preguntas. Yo sé que la tecnología ayuda a resolver cosas del día a día en la casa. Incluso ayuda al entretenimiento de los niños, ¿verdad?, de la pareja. ¿Qué cuidados y límites deben de tener como familia y también a nivel personal? Quisiera proponer 2 ideas acá y luego muy probablemente Luis David pueda complementar con más. Pero la primera y una pero muy obvia es el tema del tiempo de uso. Para mí ese es un gran indicador porque aún relacionándolo con lo que veníamos diciendo, hay gente que puede decir, yo no puedo desinstalar algo porque es de mi trabajo. O sea, eso me han pedido tenerlo, necesito tenerlo instalado porque necesito responder, necesito conectarme, etc. Pero el tiempo de uso también se puede ver en otras cosas como qué tanto tiempo yo paso viendo series, qué tanto tiempo yo paso con un juego y cuánto invierto en eso versus hacer mis tareas, cumplir con mis responsabilidades, pasar tiempo con mi familia y lo que siempre insistimos y vamos a seguir insistiendo, cuánto tiempo paso dedicado a la lectura de la palabra del Señor, a orar. Entonces, creo que el tiempo de uso creo que es uno de los límites más importantes porque es bien obvio. Si yo puedo ver en el día cómo he distribuido mi tiempo y cuánto he pasado enfrente de mi computadora, enfrente de mi tableta, enfrente de mi celular, enfrente de mi consola de juegos, cuánto tiempo he pasado ahí y no trabajando, que ahí viene un pequeño componente adicional, ser adicto al trabajo, y ya se le une al tema de la adicción a la tecnología. Pero ¿cuánto tiempo he invertido eso versus otras cosas que son necesarias para mi desarrollo espiritual, mi desarrollo emocional? Entonces ahí hay un primer límite muy clave que podríamos empezar a delimitar, a tratar de entender si mi día se me va realmente solo frente a pantallas
y por qué pasa eso, ¿verdad? Si es algo necesario realmente porque en esta normalidad del teletrabajo me lo están exigiendo, o yo estoy realmente solo frente a esa pantalla porque yo quiero más, porque no puedo detenerme, porque quiero ver la siguiente noticia, porque quiero pasar el siguiente nivel, porque quiero el siguiente reto, lo que sea que me motive a seguir ahí. Y por otro lado, el otro límite importantísimo para mí es contenido, porque muy entretenido puede ser algo, pero no necesariamente es algo que abone espiritualmente para mi vida, para mi familia, para algo que me edifique. Entonces, ¿qué tanto tiempo puedo yo usar? Es un límite. ¿Y qué es lo que yo le permito a la tecnología que lleve a mi casa, que lleve a mi mente, que lleve a mis ojos? Ese sería el otro límite, y ese otro límite es bastante profundo. Se necesita realmente un buen diálogo familiar, a veces hasta pedir consejo, de saber realmente qué es lo que me está enfermando o qué es lo que me está edificando, qué es lo que está contribuyendo a algo en mi vida o qué es lo que está causando problemas en mi matrimonio, con mis hijos. Creo que ahí hay dos líneas bastante amplias, pero importantes para definir límites: el tiempo y el contenido. Excelente, estoy totalmente de acuerdo con Frank y quisiera complementar con un versículo que de hecho mencionaba un poco algo de esto, Francisco, y es el que está ahí en 1 Corintios 10:23, que es un versículo muy conocido. Todo me es lícito, todo me es permitido, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces nosotros tenemos la decisión en nuestras manos de decidir, valga la redundancia, qué estamos viendo, el tiempo que le estamos dedicando a ciertas cosas. Pero realmente eso me conviene dedicar tanto tiempo a esto, me edifica. Y quizás adicionalmente a lo que él decía también, es interesante porque hoy en día en algunas familias se enfrenta a una, no sé si llamarlo contradicción de alguna manera. Porque nosotros estamos constantemente, muchas veces con nuestros hijos, ¿verdad? Tratando de la manera de ver que ellos no vean, ¿verdad? Los elementos tecnológicos, especialmente los celulares, ¿verdad? Las pantallas. Y les estamos animando y diciendo, no pasen tanto tiempo, ¿verdad? Y a veces los limitamos mucho nosotros del uso de estos dispositivos. Pero por otro lado, nosotros mismos estamos enfrentándonos a esa misma situación. Y nos vemos de repente en nuestro cuarto, ¿verdad? Viendo series, viendo contenido en internet, y pasamos tiempo y dedicamos a veces horas. Ahora, nosotros podemos tratar de decir, nuestros hijos no nos están viendo o no se dan cuenta, pero claro que sí, ellos se dan cuenta, y para ellos hay probablemente en su mente y sus corazones un conflicto, porque ellos dicen, ¿por qué papá o mamá me dicen no pases tanto tiempo en internet, en las redes sociales o viendo series? Cuando nosotros mismos no podemos de alguna forma tener control sobre eso. Y ahí es donde creo yo que debemos, como familias cristianas delante del Señor, poner nuestra propia vida y, como decía Fran hace un momento, evaluarnos y llevar esa evaluación de una forma muy profunda al hecho de realmente encontrar y reconocer si debemos arrepentirnos de alguna manera por ciertos hábitos que hemos adquirido que no están haciendo nada bien en nuestras vidas ni en la vida de nuestras familias, porque al final podemos estar siendo nosotros también un tropiezo para nuestros propios hijos. Entonces, en ese sentido, creo yo que es importante estar constantemente en esa autoevaluación. Y otro elemento que quisiera poner también es cómo nosotros como padres debemos ser cuidadosos también con el uso de la tecnología, ¿verdad? Con nuestros hijos. Creo que hay una pregunta que todo papá en este tiempo se hace por regla, y es: ¿cuál es la mejor edad, verdad? Para que mi hijo comience a tener un celular, para que mi hijo, ¿verdad?, tenga acceso al internet y a la tecnología. ¿Es bueno que mi hijo tenga su celular en su cuarto cuando él está solo? Hay tantas preguntas que van surgiendo, y creo que esto nos daría para otro podcast. Pero realmente la sabiduría que viene de parte de Dios, nosotros que somos padres cristianos, que creemos en Dios y en la palabra, en su palabra, realmente es encontrar la manera de que el Espíritu Santo por medio de nosotros nos vaya revelando. Preguntémosle a otras personas que ya pasaron por esto, pidamos consejo, porque definitivamente es una puerta que el enemigo está utilizando hoy en día para entrar a nuestras familias, ¿verdad? El internet, los dispositivos, y debemos ser muy sabios de cómo los usamos para darle, ¿verdad?, mucha apertura al enemigo en nuestras familias.
Y justamente, Luis David, en relación a ese texto que usabas, el eco que Pablo hace también en esa misma carta a los Corintios, solo que en el capítulo 6, 12, habla de qué cosas no me convienen, pero al final, en relación a toda adicción, este texto siempre ha sido clave porque introduce: yo no me voy a dejar dominar por ninguno. Y el entretenimiento es algo que roba mi atención, pero en algún momento puedo yo decir: voy a cambiar, voy a hacer otra cosa, voy a salir a correr, voy a salir con mis amigos, voy a ir a hablar con mi esposa, voy a dedicarle tiempo a mi hijo, voy a entretenerme de otra forma porque no es la única. Y pareciera que la tecnología nos lleva a la tendencia de que ya solo nos podemos entretener por medio de la tecnología y ya pues nos hemos olvidado de los deportes. Los hijos a veces prefieren pasar más tiempo viendo algo que buscar otra cosa creativa que hacer. Y lo relaciono con lo último que también mencionabas de las edades, porque he leído artículos diversos. Hay dos posiciones en cuanto a qué edad la pantalla se debe introducir a un niño, ¿verdad? Hay unos que abogan porque sea lo más tardío posible y tiene una explicación clínica, y otros que por el contrario dicen que no, que desarrolla ciertas capacidades y aún hasta la resolución de conflictos y otras cosas en cuanto a sus decisiones rápidas. Pero el punto acá, creo, es empezar a desarrollar en el niño un criterio para su entretenimiento, para su contenido, para el tiempo, que era lo que mencionaba. Y yo lo veo en mi hijo. Lucas le encanta ahorita una fase de ciertos programitas que lo vemos por internet. Y la medición para mí alerta, porque a veces es muy conveniente con teletrabajo pues decir: mira esto en lo que yo termino el reporte, mira esto en lo que yo termino de hacer aquella cosa, mira, entretenete con esto en lo que yo... Pero nosotros podemos estar también empezando a poner tropiezo en ellos al decirles: no, mira, invertí tu tiempo en esto. Y una medición con Lucas es cuando él no quiere dejar de ver algo. Cuando yo le pregunto: vaya, ya observaste esto por X cantidad de minutos, ahora juguemos de esto. No, yo quiero seguir aquí. No, ahora ¿por qué no hacemos esta otra cosa? No, es que yo quiero seguir aquí. Pero no, venite, hagamos esto. No, ahí ya es una alerta. Que él está empezando a dejarse llevar solo por un tipo de entretenimiento en pantalla y está dejando otras cosas de lado. Y esa es una alerta para mí también y para cualquier padre, decir: bueno, ¿qué es lo que yo entonces voy a hacer? Y tomar acciones en ese sentido. Excelente lo que decía Fran, porque eso me lleva a la otra pregunta. Cuando uno quiere poner límites en la casa, a veces surgen estas reacciones contrarias, ¿verdad? Como resistencia a no querer obedecer o resistencia a que no, es que estos métodos tuyos ya pasaron de moda, ¿verdad? ¿Qué hacen cuando los hijos les responden así? Bueno, en primer lugar, de nuevo, ¿verdad? Es entender que en nuestro tiempo, cuando nosotros fuimos niños, no existía la tecnología que tenemos ahora. Pero esa era siempre la excusa que nosotros les poníamos a nuestros padres cuando nos daban instrucciones sobre otras cosas. Porque al final eso es algo del corazón, ¿verdad? Es ir en contra de, ¿verdad? Y eso es algo que en nuestra naturaleza está. De hecho, los niños desde muy pequeñitos, ¿verdad? Los que ya hemos sido padres nos damos cuenta que ellos sin haber tenido una edad todavía para entender muchas cosas, ya han aprendido palabras, ¿verdad? Como no, y uno puede ver la actitud, ¿verdad? Y la forma desafiante como ellos lo dicen. Y eso es impresionante desde un punto de vista espiritual, ver cómo el pecado en el corazón nuestro realmente se manifiesta desde que somos muy pequeños. Pero en ese sentido, yo le diría, nosotros como padres hemos sido, por parte de Dios, se nos ha dado la autoridad para poder nosotros tener, ¿verdad?, sobre nuestros hijos, para educarlos, para dirigirlos en la vida. Dice la Escritura: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino, no se apartará de él. Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde. Instruir a un hijo no es sencillo. Estamos realmente luchando contra la carne, ¿verdad?, contra el pecado que hay en el corazón de ellos. Y muchas veces nos dejamos de alguna forma llevar por eso, porque de repente nos vemos asfixiados y decimos: ¿cómo hacemos? Y con lo que decía Fran, es totalmente de acuerdo, ¿verdad? Nosotros mismos hemos tenido que luchar con eso, que en un momento determinado es más fácil, ¿verdad?, decirle a nuestros hijos: mira, ¿sabes qué? Agarra el celular, andate una hora, jugá, ¿verdad? Y de repente
pasan tiempo ellos y eso es como, ay, nuestro descanso, nuestro alivio, ¿verdad? Pero debemos tener cuidado en ese sentido porque cuando ellos se quedan solos, cuando están jugando, si nosotros no les instruimos y les decimos, ok, si no estamos controlando lo que ellos están viendo, lo que ellos están jugando. Voy a poner este ejemplo y de repente puede resultar un poco, no sé, ¿verdad? Complejo, pero yo le pregunto, ¿usted dejaría a su hijo encerrarse en su cuarto con una arma, ¿verdad? Cargada. ¿Usted le daría un arma cargada a su hijo y le dijera, anda a jugar con ella? Yo creo que ninguno de nosotros como papá lo haría. Ahora yo le digo, cuando le damos este instrumento, este aparatito que se llama celular, nosotros le estamos dando literalmente un elemento, un arma que puede llegar a destruir su vida, puede llegar a matar la vida espiritual que nosotros estamos buscando construir en el corazón de ellos. Y somos nosotros los que les estamos entregando. Nosotros le compramos el celular, nosotros le compramos el chip, nosotros le damos el saldo, el internet. Entonces debemos ser muy cuidadosos porque el Señor va a demandar de nosotros al final. Nos va a pedir cuentas. ¿Cómo fue que nosotros educamos, instruimos a nuestros hijos en el camino del Señor? Yo agregar a eso nada más 2 ideas bien puntuales. La primera de ellas es que el tema de los límites, el tema de preguntarnos hasta dónde, creo que va a ser clave, como lo hemos venido diciendo desde el principio, en todas las áreas de nuestra vida. Entonces, este tema de la tecnología, nuevamente, es algo más en nuestro caminar cristiano, en el caminar de una familia cristiana, que debe entrar también en esa discusión. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? ¿Qué cosas se pueden hacer? Aún pensando en temas financieros. No hemos hablado de temas de finanzas acá, pero ¿qué pasa cuando la familia está hasta endeudada porque tiene que tener el top de la tecnología en todo? Y la mejor, el Smart TV, el más grande que pueda haber, la mejor tableta, todos de la mejor marca, todos la última generación, etcétera. O sea, ahí hay otra vertiente de la tecnología en cuanto a recursos y lo que yo invierto de mi dinero que también puede generar y todo se resume al final en, bueno, hasta dónde yo voy a permitir. Los límites van a ser necesarios para poder correr la carrera cristiana en todas las áreas. Y entonces es importante que nosotros discutamos eso. Si ya estamos casados, si es una familia con hijos adolescentes, es un tema que hay que abordarlo y conversarlo, ¿verdad? Si estamos hablando de alguien que solo trabaja para él y ahorita es soltero y todos sus gastos, toda su inversión es personal, pues también es algo que fácilmente podría él revisar en sus estados de cuenta y saber qué es lo que yo estoy invirtiendo y si es provechoso o simplemente es un gusto que me quiero dar al tener eso de la tecnología. O como lo habíamos dicho antes, el tiempo que yo invierto en hacer nuevas amistades, en servir, en hacer otras cosas productivas. Todo eso de hasta cuándo, hasta qué momento, esos son límites que se convierten necesarios para empezar a ver a dónde ya es una adicción, a dónde ya no es sano y a dónde es algo que yo todavía estoy manejando correctamente. Y hay que pedir ayuda cuando sea necesario. Y el otro punto para mí importante en la familia es ser consecuente, porque no se puede hablar de límites si ninguno de nosotros lo va a modelar. Si ninguno de nosotros va a ser capaz de decir, bueno, a la hora de la mesa nadie usa su teléfono, pero a veces los padres somos los que tenemos que contestar porque hay una llamada o hay algo que surge y nosotros somos los primeros en tomarlo. Entonces, aparte de los límites, hay un modelaje necesario para cualquier tipo de discusión sobre este y otros temas que puedan causar adicción, que alguien lo modele, cómo se maneja correctamente. Y si los padres no somos capaces de apagar, de desconectar, de dejar a un lado, de no prestarle atención, pues por mucho que digamos e insistamos, los hijos van a ver que nosotros probablemente también somos adictos. Y se lo estamos dejando a ellos en claro a pesar de cualquier llamada de atención. Pienso en los tiempos que nos está tocando vivir. Que estamos hablando de videollamadas, teletrabajo, clases virtuales, tanto uso de la tecnología que estamos requiriendo hoy en casa, que es muy saludable poner límites, que es lo que estamos hablando en este programa. Entonces se me viene esta otra pregunta, ya viendo el aspecto un poco más positivo. Si la tecnología es tan necesaria en el hogar, ¿cómo puedo sacarle el máximo provecho sin que ésta se vuelva una adicción o un ídolo en el hogar?
Bueno, voy a poner el ejemplo mío personalmente en este momento, pero por ejemplo, nosotros tenemos un tiempo devocional en familia y definitivamente utilizamos muchas veces algunos planes que uno puede encontrar, ¿verdad? En diferentes aplicaciones que hay, ¿verdad? En el celular. Obviamente hay otro elemento que yo utilizo también en mi dispositivo, es que yo puedo ponerle ahí que bloquee temporalmente o por el tiempo que yo defina, ¿verdad? Que no esté recibiendo notificaciones. Entonces uno puede ir tomando ciertos elementos para que la tecnología también pueda ser usada para nuestro beneficio y para bendición de nuestras vidas. Muchos de nosotros utilizamos ya la Biblia digital, por ejemplo. Eso tampoco es que sea malo. Es una herramienta necesaria en estos tiempos también. El punto es ese, o sea, cómo realmente al momento de nosotros leer la Biblia en nuestro celular, ¿verdad? ¿Estamos concentrándonos realmente en leer la palabra o estamos más bien pendientes en el WhatsApp que me van a mandar, ¿verdad? O en la noticia que estoy esperando escuchar o en una notificación que de repente me llegó? Entonces, yo creo que la tecnología tampoco debemos de sacarla por completo porque obviamente no vamos a poder hacerlo. Tenemos un televisor en nuestra casa, tenemos celulares, tenemos pantallas, tenemos computadoras que hoy en día se han vuelto elementos parte, ¿verdad? de nuestros hogares. El punto es para mí cómo nosotros, primeramente como padres, estamos realmente interesados en que nuestros hijos puedan crecer con un modelo de vida basado en la palabra de Dios y no basado en nuestras propias carnalidades, si podemos decirlo de alguna manera, o en nuestras propias luchas o tentaciones. Porque definitivamente al estar debajo del mismo techo, todos nosotros estamos de alguna manera exponiéndonos, siendo vulnerables. Nuestros hijos, ellos saben perfectamente, ellos ven, nos observan. Nosotros podemos, como decía Francisco, estar en una reunión de trabajo. Pero para ellos, el vernos delante de un dispositivo, ellos no pueden medir y decir, sí, mi papá está en una reunión, o mi papá está en Instagram, o mi papá está viendo algo en Facebook y está perdiendo su tiempo. Porque cuando fue todo ese tema de la pandemia, y mucho antes, yo recuerdo que para mí era un reto y un desafío siempre cuando hablábamos del teletrabajo, el hecho de que mis hijas estuvieran viéndome trabajar en la computadora todo el tiempo y yo no poder dedicarles el tiempo a ellas para hacer otras cosas. Porque en ciertos momentos ellas llegaban a la habitación y me decían, papá, juguemos algo. O papá, mira, vamos a la calle o vamos a andar en bici o cualquier cosa. Y yo tenía que decirles, es que no puedo, tengo que trabajar. Y eso a mí me mortificaba internamente porque yo decía, yo no quiero que ellas crezcan viendo a su papá decirles todo el tiempo, no puedo porque estoy en el trabajo. Pero para ellas esa parte virtual, ¿verdad? Que a nosotros nos ha tocado vivir y acostumbrarnos, también ellos probablemente van creando ese concepto. Entonces, si papá está enfrente de una computadora, él está trabajando. Si papá, entonces no lo puedo molestar. Pero a veces no es que estemos trabajando realmente. A veces es que estamos literalmente perdiendo el tiempo. Cuando podríamos estar jugando con nuestros hijos, dedicando tiempo para hacer actividades en familia, o simplemente utilizar la tecnología para ver algo juntos y pasar un tiempo bonito, ¿verdad? En familia o leer algo juntos, no lo sé. Pero realmente en este punto yo creo que se le puede sacar muchísimo. Y cierro con esto. Hay hoy en día muchísimas organizaciones y aplicaciones que nosotros podemos utilizar para bendición de nuestras familias, ¿verdad? Hay muchas, voy a mencionar una, cuando las niñas estaban pequeñas, yo tengo 2 hijas. Bueno, yo de niño veía este programa que se llama El Superlibro. El Superlibro es una historia, son historias bíblicas, pero son programas de televisión, ¿verdad? Vistas de una manera muy bonita para los niños. Y hace unos años actualizaron a una versión mucho más moderna. Y comenzamos a verlo con nuestras hijas. Y realmente nosotros preferimos 1000 veces que ellas estén viendo un programa que realmente va a traer un beneficio para sus corazones y sus vidas, que dejarlas abiertamente y que vean lo que ellas quieran en Netflix o en Disney Plus o cualquier otra aplicación. Entonces yo creo que hay que buscar la manera de sí sacarle el provecho a la tecnología, porque al final va a depender de nosotros si permitimos que la tecnología sea de bendición para nosotros y nuestras familias o sea para destrucción. Y en esa línea para mí es claro que la tecnología, llamémoslo como Luis David lo decía, es de bendición cuando se sabe utilizar.
¿Qué hubiera sido esta cuarentena que nos tocó pasar hace 2 años sin la tecnología? Sin haber podido tener llamadas con familiares, sin poder contactar a papá y mamá que ya no están en casa y no poder verles el rostro, sin poder tener aún la oportunidad de conectarse hasta en hospitales para que los seres queridos puedan saber cómo estaba, en qué condiciones estaba la persona. Definitivamente la tecnología está siendo de mucha utilidad y si se sabe usar, va a ser de mucha bendición a futuro, porque la tecnología no viene para atrás, por el contrario, viene a mejorar, a dar más soluciones para otros temas que probablemente ahorita todavía los hacemos de forma tradicional y dentro de poco ya va a haber algo, una implementación tecnológica que nos diga cómo hacerlo de manera diferente. Creo que el criterio va a ser importante desarrollar en la familia, no solo en los hijos, sino en los adultos. Saber qué es la tecnología, en el sentido de que es una herramienta, pero no me determina la tecnología a mí el tiempo que yo le voy a dedicar, sino yo determino cómo la voy a utilizar a ella. La tecnología va a ser algo que me haga más fácil la vida, no que me complique la vida. O sea, si hay algo que me está complicando mi situación marital, mis hijos, algo en mi familia se está complicando por algo de la tecnología presente, pues entonces no me está haciendo la vida más fácil, me está creando problemas. Y ese sería uno de los patrones de buscar en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra dinámica, para saber si es un ídolo, si es algo que no está siendo de bendición, sino que realmente está afectando la familia. Y la tecnología va a venir cada vez muy probablemente más barata. O sea, va a venir algunos dispositivos que antes era casi un lujo tenerlos, ahora con rendimientos similares, algo mucho más barato, quiere decir que va a ser más fácil obtenerlo, más personas van a tenerlo, probablemente algunos trabajos vas a tener hasta que comprar ciertas cosas por requerimientos, etc. Entonces siempre vamos a tener que ver el tiempo que dedicamos, el recurso que invertimos, si nuestro dinero se está dejando ahí nada más en comprar tecnología. Todas esas cosas nos van a ir marcando el criterio para poder saber cómo manejar las nuevas tecnologías cuando lleguen. Y hay cosas que ninguna tecnología va a poder ni quitar, ni borrar, ni llenar. El tiempo en familia, poder ver rostro con rostro a los seres queridos que tenemos todavía cerca, que el Señor nos permite tener la bendición de tenerlos cerca, pues eso hay que aprovecharlo, ¿verdad? No conformarnos con simplemente ver una pantalla cuando todavía hay oportunidad de ver el rostro de las personas, pasar tiempo con ellas, jugar con ellas, entretenerse con ellas. Y por otro lado, nuestros tiempos con el Señor, porque sí es cierto, son muy útiles las Biblias, los estudios, ahora hay comentarios para los niños, como ya decía Luis David, hay programas, hay Biblias interactivas, hay mucho que decir en esto, aún sacarle provecho de temas para hacer dietas, para hacer ejercicio, para aprender otros idiomas. O sea, podemos utilizar la tecnología ahora en una infinidad de formas, media vez ella sea la que sirva a nosotros y no nosotros a ella. Entonces, esto a futuro creo que va a ser todavía un tema que nuestros hijos, ya la tecnología va a ser pero tan común para ellos que si estos criterios no fueron formados desde pequeños en cuanto a su uso y al dinero y al tiempo, todo eso, podemos empezar ya a prever que van a haber ciertos problemas para sus familias más adelante. No quiero dejar escapar esta oportunidad para hablar sobre nuevas tecnologías que vienen, porque ya muchos escucharon esa palabra, ¿vea? El metaverso, y yo he visto muchos artículos interesantes, el metaverso y la iglesia, el metaverso y la familia. Cada vez que nuevas tecnologías toquen a la puerta de nuestro hogar, ¿qué deberíamos de hacer? Es interesante que menciones este tema del metaverso. En primer lugar, quisiera decir, yo creo que es importante que nosotros veamos la inversión multimillonaria que están haciendo organizaciones en este mundo, ¿verdad? Como entre ellas, ¿verdad? Una de las más grandes que creo que todos la conocemos, como es Facebook, para invertir una cantidad de recursos para entender cuál es el futuro de la humanidad con respecto a la tecnología. Y hablando del metaverso, ¿verdad? Es esta oportunidad que vamos a tener de sensorialmente poder realmente nosotros interactuar con otras personas como si estuviéramos realmente de forma presencial, pero sin estarlo. Es como vivir en un mundo de realidad virtual prácticamente. Hacia eso va mucho el tema del metaverso. Pero claro, si nosotros nos ponemos a pensar
¿cuál va a ser el efecto que eso va a tener en nuestras vidas como personas, como familias, como iglesia? Es un reto y un desafío muy grande, porque el metaverso lo que va a hacer es llevarnos a un punto en el cual literalmente podamos estar como aquella película, si algunos la vieron, de Wall-E, por ejemplo, ¿verdad? De aquel robotito, ¿verdad? Y aquellas personas que están prácticamente sentadas ahí en su silla y todo el tiempo viviendo a través de una pantalla, viviendo a través de la realidad virtual. Y va a llegar un momento en que eso es lo que el mundo va a proponer. Yo voy a poder estar sentado en mi casa, tener la experiencia de poder hasta sentir, ¿verdad? El poder estar abrazando, el poder estar sintiendo y palpando a otra persona, pero de una forma virtual. Hace poco vi que habían patentado una máquina, ¿verdad? Una tecnología nueva que iba en esa dirección. Que uno podía, a través de unos guantes, ¿verdad? De realidad aumentada, uno podía hacer ciertos movimientos y sentir como que yo estuviera tocando las cosas en ese mundo de realidad virtual que no existe. Es creado por la virtualidad. Entonces, como iglesia, como familia, como creyentes, debemos estar atentos a estas nuevas tecnologías. Podemos sacarle provecho a la tecnología y leer, ¿verdad? Informarnos. ¿Qué es esto del metaverso? ¿Qué son, aparte de esto, otras nuevas tecnologías que se están viniendo? ¿Verdad? Hay otros grandes ahora empresarios a nivel del mundo que están invirtiendo. Por ejemplo, Elon Musk, que es uno de los grandes empresarios de este tiempo, está invirtiendo en algo que se llama Starlink, que es poner una cantidad de miles de satélites alrededor del planeta en órbita, de tal forma que puedan proveer internet gratis en cualquier parte del mundo. Cuando uno escucha esas cosas, uno dice, wow, pero es que esto va más allá de nuestra lógica. Y hasta podríamos pensar, ¿verdad? En muchos versículos bíblicos, y a mí que me fascina, ¿verdad? Esta parte de la escatología, ver hacia el futuro, cómo eso va a venir de alguna forma a impactar cuando el anticristo esté, ¿verdad? Gobernando de alguna manera este mundo, y va a tener esa capacidad de poder literalmente controlar a toda persona a través del internet. Entonces todo esto creo que nos motiva como también en nuestras familias, ¿verdad? Como jefes de hogar, ¿verdad? Si usted es un padre que nos escucha o madres y ustedes están al cuidado de los hijos en mucha parte del tiempo y educándolos también, ¿cómo nosotros debemos estar invirtiendo tiempo en entender qué es lo que viene a futuro para saber entonces cómo podemos contrastar eso a la luz de la palabra y dejar que sea el Señor y su sabiduría lo que nos guíe en este camino, y no, como bien decía Francisco, dejar que sea la tecnología la que nos domine al final? Y creo que hablar de nuevas tecnologías lo que hace es hablar de nuevos debates. Y se necesitan otros podcasts para hablar de la iglesia en el metaverso. Nos vamos a poder congregar y simplemente estar ahí, asistir virtualmente y probablemente ni siquiera ser nosotros mismos, que es uno de esos grandes peligros, entrar a un mundo en el que yo puedo ser quien yo quiera ser, mostrar cosas que tal vez no he querido mostrar en persona, y aquí dar rienda suelta a muchas cosas que están dentro de mi corazón. Hay toda una discusión ahí que creo que en este momento es importante mantenernos, como ya se decía, bien informados, para ver cómo desde este punto la Biblia es parte de la discusión constantemente, y así ir aprendiendo a medida que cada tecnología va arribando, ir aprendiendo cómo vamos a manejarla. Y si hay oportunidad de predicar de Cristo ahí en el metaverso, se hace, pero no va a ser el fin en sí mismo que la gente vaya y se desconecte de una realidad, de una iglesia, de lo hermoso, de lo significativo que es, como lo dice la Biblia, habitar los hermanos juntos. Y eso es algo que en carne y hueso no tiene ningún sustituto. Así que creo que, aparte de lo que ya Luis David decía, hay muchos otros retos que vienen con nuevas tecnologías. Y aún agregar una cosa importante: la tecnología no nos define como persona, e invertir y tener lo top, lo más caro, nunca va a darle valor al cristiano por sobre lo que Cristo ya hizo y el valor que tiene ser un hijo de Dios. No por tener el último iPhone y lo último de la tableta de Samsung o lo que sea, va a ser sustituto del valor
que ya tenemos como hijos de Dios. Entonces, nuevas tecnologías no significa que nosotros tengamos que buscarlas para valer más o para aparentar, porque nuestro valor tampoco está ahí. Y esto viene mezclado con todo este tema que hemos discutido de los límites, de los criterios, de la adicción y muchas otras cosas más. Muchas gracias por todo lo que han compartido con nosotros. Y solo me resta hacer la última pregunta a ambos. Si hubiera un pensamiento final para nuestros escuchas, ¿cuál sería? Francisco. Bueno, antes de compartirlo, solo agradecer la oportunidad también de hablar de estos temas que, como lo mencionábamos desde el principio, son de actualidad y cada vez se va haciendo más importante que esto sea algo que se discute en las familias para poder evitar que sea demasiado tarde para tomar decisiones sobre algunas cosas que ya pueden estar pasando ahí en el nido de la familia, con nuestros hijos, con nuestra esposa o nosotros mismos. Yo pensaría algo para concluir, que la Biblia nos dice que hay que aprovechar bien el tiempo, los días son malos y la tecnología tiene que servirnos para aprovechar al máximo nuestra vida, para compartir del Evangelio, para compartir con nuestros seres queridos, para conectarnos, para aprender más de la palabra del Señor, para estudiar más a profundidad la Biblia, para adquirir un mejor conocimiento, para tantas cosas. Puede ser provechoso en medio de este mundo malo, cómo la tecnología nos puede servir, pero siempre alertas a que solo nuestro Dios se merece toda nuestra atención, todo nuestro amor, todos nuestros recursos, y nuestra familia es importante cuidarla de que cualquier otra cosa no nos vaya a venir a causar problemas y alejarnos y desconectarnos por culpa de la tecnología y dejarnos aislados aún en nuestras familias. Sí, en esa línea también decirle a aquellos que nos están escuchando, quizás después de oír este podcast, usted está en ese punto en el cual ha identificado que quizás hay ciertas tecnologías o ciertos elementos que se han vuelto quizás un ídolo en su propia vida o en la vida de su familia. Creo que nunca es tarde para hacer un alto, para poder entregar nuestro corazón al Señor, pedirle mucha sabiduría y que Él revele cuáles son aquellas áreas de nuestra vida en las cuales estamos fallando, tomar la decisión de arrepentirnos, llevar esa carga delante de Dios, poner nuestras familias delante de su presencia y tomar decisiones importantes. Puede ser que haya hábitos o conductas dentro de nuestras familias que nos han llevado a estar divididos aún debajo del mismo techo por medio de la tecnología. No permitamos de verdad que un ídolo como este se vuelva realmente un elemento que destruya a nuestras familias y por ende que destruya la oportunidad que nosotros llevemos ese mensaje del Evangelio, de las buenas nuevas a todos aquellos y a otras familias que todavía no conocen al Señor. Así que ese sería pues un llamado, ánimo a todos los padres. Igualmente, como decía Fran, ha sido una oportunidad muy bonita el poder conversar con ellos y poder llegar hasta sus hogares también por medio de este podcast. Excelente. Bueno, muchas gracias por esas participaciones de mucho valor. Gracias por abrir su corazón, compartir con las personas que nos están escuchando y esperamos que alguno de estos consejos bíblicos puedan ayudar a otros a evaluar su vida y a evaluar a su familia a la luz de estos temas. Si conoces a alguien que le puede servir este podcast, compártelo y permite que más personas puedan ser bendecidas con estos principios bíblicos. Gracias por escucharnos. Que Dios te bendiga. No te pierdas el próximo episodio y disfruta de más recursos de tiempo en familia en las redes sociales de Iglesia Bautista Miramonte.